Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Panorama Histórico del Cristianismo. En esta ocasión, el tema que vamos a presentar se titula Jesús, divino, engañador o esquizofrénico. El propósito de este estudio es mostrar la parte humana de Jesús, el punto de vista de aquella generación, cómo miraban al Maestro, cómo lo consideraban, y entonces como estaba tan dividida la opinión entre unos y otros, a la luz de lo que nos dé los evangelios, vamos a hacer un análisis de las diferentes opiniones, especialmente de cómo Jesús se movía en sus días, lo que generaba que tuviera admiración de parte de unos, perplejidad en otros, rechazo en muchos también, y que sin embargo, no obstante, obedecía a un plan que ya estaba concebido. Entonces vamos a mirar en láminas, como siempre estamos preparando, qué es esto de que Jesús fuera considerado en sus días divino, engañador o esquizofrénico. Casualmente las palabras van a aparecer en el Nuevo Testamento. Veamos acá lo que nos dicen o pensaban los fariseos de aquellos días. Había mucha discusión entre ellos. ¿Es un mentiroso, un engañador? ¿Es un enfermo mental o lunático? Miremos la palabra de Dios, esto es en los Evangelios, en San Juan capítulo 7, la opinión dividida de aquella generación. Dice el texto: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Recordemos, eran los guardias de aquel tiempo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Notemos el planteo que esta gente hace a los guardias del templo. Es más, el texto aún en lo que continúa, también cuando uno lo quiera mirar, ahí dice que la gente que no sabe de Biblia es maldita, por eso siguen a cualquier engañador, como es en el caso de Jesús. Pero no solamente había confusión de parte de los alguaciles o aún los fariseos respecto de la persona de Jesús. Miremos también el caso de la multitud, como leemos acá. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, entre el gentío, pues unos decían: es buena persona, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Y aún más, ¿qué diríamos de los parientes de Jesús? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí o lunático, está alterado. Un poco más pareciera que dijeran: queremos llevarlo al psiquiátrico de Nazaret, una forma de decirlo, en la forma como los parientes lo planteaban. Pero ¿a qué se debía este sentimiento de la parentela? ¿Por qué decían semejante cosa? El versículo que continúa ese texto, ahí lo va a aclarar, nos va a arrojar un poquito de luz. Que los escribas que habían venido de Jerusalén decían ellos que tenía a Satanás, a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Esto significa que no era buen honor el concepto de los líderes religiosos acerca de Jesús y cómo esto enlodaba, causaba deshonor a toda la familia, a la parentela. De allí entonces la opinión de esos parientes que preferían llevárselo de regreso allí a Nazaret. Está alterado, está trastornado, ¿sí? Pero notemos entonces, realmente había tal opinión de unos y otros, que si era lunático, fuera de sí, dicen sus parientes, engañador, dicen muchos de ellos, endemoniado también dicen otros. ¿Saben? Este planteo que hacen de Jesús no es muy diferente de un cuento hindú, que quiero ilustrarlo acá. Es conocido, pero es bueno refrescarlo. Esta leyenda hindú cuenta de 6 ciegos que en algún momento tomaron la iniciativa de averiguar qué era un elefante. Y mientras el elefante descansaba, estos fueron a mirarlo. Y según cuenta la leyenda, miren ustedes la opinión que cada ciego obtenía al palpar en su ceguera al elefante. El caso del primer ciego creía que se parecía a una lanza porque le estaba tocando el colmillo. El segundo ciego creía que el elefante era una serpiente, ya que le palpaba la trompa. El tercer ciego creía que el elefante era un gran abanico, ya que le palpaba la oreja.
El cuarto ciego creía que el elefante se parecía a un tronco de árbol, ya que le estaba tocando la pata. Así también el quinto ciego creía que el elefante más bien se parecía a una pared de una choza, ya que le estaba tocando la barriga. Y aún el último creyó que el elefante se parecía a una soga, ya que le estaba tocando el rabo, la cola. Entonces notemos las diferentes opiniones que estos ciegos extraen al palpar a un elefante. En verdad, cada uno trae algo que es relativamente cierto dentro de su ceguera, pero está muy lejos de la realidad, de lo que es un elefante. Algo parecido podríamos nosotros decir acerca de las opiniones, tanto en aquellos días acerca de Jesús, ahora vamos a mirar ese detalle, como en tiempos más modernos. Como tenemos aquí a continuación, en esta imagen, un famoso estudioso de la Biblia llamado Ferdinando Christian Baur. Él es el fundador de lo que con el tiempo se llamó la Escuela de Tubinga. Allí miramos a este señor. Él floreció en los años desde 1792 a 1860, 1825. Allí él publica sus materiales controversiales. Para decir lo siguiente, miremos, nos hace acordar a los ciegos que palpan el elefante. Él opina lo siguiente, este es el pensamiento de Baur, un pensamiento escéptico. Él levantó una escuela donde decenas de estudiosos intelectuales en Tubinga, en Alemania, procedieron a cuestionar la veracidad de la Biblia, del Nuevo Testamento, tal como lo entendemos. Decía él que el Mateo petrino, es decir, de origen de Pedro, como que Pedro inspiró allí la escritura de Mateo, tiene la relación más cercana al Evangelio original, y que él le llamó un Evangelium. ¿Sí? Pero en Lucas Paulino, entonces ahí ya vamos a ver, en este señor va a concebir la idea de una oposición entre Pedro y Pablo. Pedro, que está promoviendo un judaísmo, volverse a las raíces, a las bases judías, en tanto que Pablo, con mente abierta, liberal, está promoviendo un gentilismo dentro del cristianismo. Y en consecuencia de ello, Lucas, influenciado por Pablo, supuestamente, produce lo que estamos leyendo acá. Es un evangelio más tardío y se levanta independientemente y supuestamente diferente de Mateo. Luego Marcos representa un desarrollo aún posterior, según Baur, y el relato de Juan es idealista, no posee verdad histórica, no puede reclamarla ni lo pretende. ¿Qué obtenemos con este planteo de este señor? Y muchos de ellos, reitero, que nos hacen parecer a estos ciegos que están palpando la historia de Jesús. Y es que cada cual van a decir, como miraremos uno más a continuación, que los evangelios obedecen a diferentes épocas, diferentes trazos, puntos de vista totalmente diferentes y hasta opuestos, y que entonces se llega a un material llamado evangelios que son contradictorios entre sí. Unos que tienen una forma de decir las cosas, el otro otra, y que no hay una armonía. Junto con esto, vamos a ver a uno de esos descendientes idealistas o teólogos que honraron allí la escuela de Tubinga con su escepticismo, que es este señor que miramos a continuación. Él se llamó Rudolf Bultmann, murió en 1976, y miren la idea que él publicó. No podemos usar luces y radios eléctricas y, en caso de enfermedad, aprovechar los medios médicos y clínicos modernos y al mismo tiempo creer en el espíritu inmundo maravilloso del Nuevo Testamento. Es una contradicción. Este hombre promovió ya algo que se mencionó en otra ocasión aquí, una desmitologización del Nuevo Testamento, es decir, quitarle todo aquello que sea sobrenatural. Milagros, la presencia de ángeles y en consecuencia también nacimientos virginales, resurrecciones, ascensiones, que un ser humano esté allá en el cielo y que esté por venir, en fin, para este Bultmann es todo mito. Entonces el Nuevo Testamento hay que quitarle ese ropaje, hacerlo más accesible. De modo que si ahí encontramos algo de endemoniado, al decirlo en términos modernos diríamos lunático o escéptico, esquizofrénico, y no tanto la expresión endemoniado, porque la ciencia moderna prueba supuestamente que los demonios no existen. Entonces notemos, este es el efecto que produce la escuela de Tubinga.
¿Saben esa supuesta contradicción que hay entre los tiempos modernos y la escritura bíblica, el Nuevo Testamento? A mucha gente le ha interesado estudiar y aún resolver. Y es lo que queremos nosotros hacer, es tomar el Nuevo Testamento tal como lo tenemos, no quitarle la naturaleza del texto. Es decir, no vamos a hacer como algunos autores, esto es de quitarle el supuesto mito. Si el texto bíblico menciona que hay una persona endemoniada, pues creemos en la presencia de demonios. Y si el texto bíblico dice tal o cual cosa, aunque sea increíble, y es lo que queremos estudiar. Tal vez alguien diría, pero no podemos creer, la ciencia no puede avalar semejantes cosas. Entonces, la propuesta nuestra es que si estudiamos el texto del Nuevo Testamento, lo respetemos tal como está, sea creíble o no. Allí es la opinión de cada cual, el aceptar la propuesta que trae, pero no desnaturalizarlo. Recuerdan, ya en otra ocasión mencionábamos un ejemplo parecido con el libro egipcio de los muertos. Es un libro que es anterior a la Torá de Moisés, a la revelación de Moisés, y el libro narra oraciones que los muertos debían realizar, memorizar frases para poder sorprender a los tres grandes dioses egipcios, que a la hora del juicio, después de la muerte, si se daban las respuestas correctas, se podía burlar la suerte que le correspondía a ese muerto por malas obras cometidas. De eso trata el libro egipcio de los muertos. Y entonces, que uno crea o no, allí en lo que dice, el argumento que trae el autor, eso es privativo de cada cual. Pero no desnaturalizarlo. El texto dice tal lo que dice y cada cual después tendrá que evaluar sobre todo la creencia de aquel tiempo. Bueno, con el Nuevo Testamento pasa algo similar. Entonces, frente a un cuadro como estamos mirando de estos teólogos que buscan desnaturalizar lo que dice el texto, si el texto dice endemoniado, pues vamos a tratar como tal. Y el caso de Jesús, si es divino, engañador, esquizofrénico, lunático, endemoniado, todo eso lo queremos mirar aquí a la luz de este análisis. Pero entonces, quiero mostrarles en esta imagen que miramos a continuación, ¿quiénes son los que dicen la verdad? ¿Los historiadores o los teólogos? Curiosamente, miremos acá la respuesta que nos da un autor. La evidencia existente de los escritos del Nuevo Testamento es tanto mayor que la que existe de muchos autores clásicos, cuya autenticidad nadie sueña en poner en tela de juicio. Ya en otra ocasión habíamos conversado acerca de documentos que prueban acerca de las andanzas de Julio César, o aún lo que escribió el historiador Tucídides y Heródoto, las andanzas aún de Alejandro Magno, famoso emperador de la antigüedad, cuyos escritos o cuyas historias son tardías, mucho más tardías en tiempo de lo que contiene el Nuevo Testamento. Pero nadie discute de la autenticidad de estos relatos. La gente, los que investigan, creen que es cierto. ¿Por qué entonces con respecto al Nuevo Testamento hay dificultades? Entonces la lectura sigue acá. Dice acá, si el Nuevo Testamento fuera una colección de escritos seculares, su autenticidad sería aceptada generalmente sin sombras de dudas de ninguna especie. Es un hecho curioso que muy a menudo los historiadores se muestran más dispuestos a confiar en la veracidad del Nuevo Testamento que muchos teólogos. Este pensamiento aparece en el libro ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? ¿Qué nos quiere decir esto? Que los historiadores, cuando investigan documentos, ellos reconocen la fecha, el tiempo en que se escribió y le dan la autenticidad, independientemente de lo que contenga dentro. En cambio, el teólogo se enfrenta con lo que hay adentro y aquel que tiene prejuicios, como el caso de Bultmann, pues atacará, desnaturalizará, le quitará la fuerza que ese contenido tenga. ¿Saben que en el caso de Jesús, así como ocurrió con lo del elefante y los 6 ciegos palpando y no sabían qué hacer, algo similar ocurre con esta escena que estamos mirando acá? Y es, ¿qué hacemos con Cristo? Esa fue la pregunta que hizo Poncio Pilato allí, que le dirige esta pregunta a toda la gente. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hago yo con él? Allí vemos la imagen de la esposa que se retira, chasqueada. Según el Evangelio cuenta que tuvo un sueño
y ella sufrió pesadillas por esta historia, por lo cual le aconsejaba a su marido, a Pilato, que se desentendiera, que no tuviera que ver nada con ese hombre. Pero Pilato estaba recibiendo presión allí del Sanedrín, de la gente, y que tenía que actuar. ¿Qué hago yo con él? Entonces, notemos las respuestas. Los judíos respondieron a Pilato: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Notemos, así si Pilato, que aparentemente no tenía nada que ver y le llega este presente y él tiene que actuar, tiene miedo, porque entonces los dichos de Jesús, la presencia, hace que Jesús sea una persona que causa conmoción. ¿Es hijo de Dios? ¿Viene del cielo? ¿Es un simple mortal? ¿Es engañador? ¿Está enfermo? Etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué mejor que hacer un estudio de los planteos de Jesús que cuando una persona está para morir? Allí tanto el que muere como los que están presentes o aún ofician la muerte son los que más nos podrían revelar acerca de la naturaleza del individuo cuestionado en cuestión. Aquí estamos mirando en esta imagen la muerte de ambos hombres que fueron comparados a lo largo de los siglos. Ambos tienen muchas cosas en común, fueron grandes sabios e incluso en algún sentido igualados por la influencia que ejercieron en sus respectivas sociedades. En el caso de Sócrates, que murió en el año 399 a.C. en Atenas. Ya vamos a mirar más detalles acerca de este hombre, pero él no escribió nada, él tuvo discípulos quienes relataron los hechos y andanzas de él, y murió a manos de una corte, en un juicio que se le hizo y se lo castigó. Con el caso de Jesús pasa algo similar. Y entonces allí, al confrontar ambos, vamos a ver entonces qué dicen uno y otro. Y uno que los confronta, interesantemente, hizo un material que al publicarlo causó un impacto negativo. Vamos a mirar entonces aquí de quién estamos hablando. Estamos hablando de Oscar Cullmann. Este es un señor fallecido en 1999 y él publicó un libro que se llamó Inmortalidad del alma o resurrección de los cuerpos, originalmente en 1956 en francés, 1970 en español. Miren el comentario que este autor hace, muy interesantemente. La doctrina del gran Sócrates, del gran Platón, cuál es la inmortalidad del alma, es incompatible con las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la resurrección del cuerpo, es lo que este autor menciona. Hasta el punto fue negativo que miren acá las reacciones del público lector. Esta es la respuesta crítica de un lector que le envía Cullmann. Al pueblo francés que muere porque le falta el pan de vida, se le brindan piedras en lugar de pan, cuando no ya son escorpiones. ¿Qué quiere decir esto? Es que Cullmann, al estudiar a estos dos grandes personajes, notó que uno moría en paz por su creencia en que luego de muerto él estaría viviendo en la morada de los dioses con su alma inmortal y moría en paz, mientras que Jesús, su muerte fue muy distinta. Recordemos expresiones como Padre mío o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más bien él, si creía en la resurrección, no tanto en un estado del alma descarnada en ultratumba. Este es un tema que ya más adelante vamos a abordar, lo que el Nuevo Testamento, particularmente Jesús, enseña acerca de la noción de la inmortalidad del alma en los tiempos del primer siglo, en los días de los fariseos. Recordemos que era creencia común, según Josefo, pero esto lo traeremos en su momento. Pero lo que importa ahora es que al contrastarlo ambos, salen a luz asuntos que son de interés. Miremos acá. En el caso de Sócrates, tenemos aquí enfrentando el juicio y posterior muerte. Sócrates, muerto en el año 399 a.C., fue enjuiciado y condenado por los tribunales del gobierno democrático de Atenas a vivir cicuta, bajo el cargo de corrupción de los jóvenes. Esa fue una de las dos acusaciones principales, y su rechazo a creer en los dioses.
Dos de los contemporáneos de Sócrates, Platón y Jenofonte, describieron el juicio, uno de los más famosos de la antigüedad. Y ellos publicaron material acerca de la muerte de este señor. Así también con el caso de Jesús, que es el que nos importa, que a la hora del juicio sometido a él, sale a luz revelaciones muy interesantes, tanto de sus acusadores como de parte de Jesús. En Marcos 14 leemos lo siguiente, versículo 61 en adelante. Mas Jesús callaba. El sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Noten acá el comentario que da el señor Linton, muy interesante. En los juicios contra criminales, este es un caso único porque el asunto medular no son las acciones perversas del acusado, sino su identidad. La causa criminal que hicieron contra Cristo, la confesión que dio base para que lo hallaran culpable, la interrogación por parte del gobernador romano y la inscripción puesta en la cruz al tiempo de su ejecución, todos estos aspectos tenían que ver con la cuestión básica de la verdadera identidad y dignidad del Cristo, no con crímenes o acciones que él hubiera cometido. Es asombroso. Entonces, él fue muerto por su identidad o por defender lo que él creía que era. El punto es, ¿tiene base lo que es realmente un engañador, un iluso? En fin, epítetos o calificativos que uno podría pensar. ¿O realmente era lo que él decía que es? Vamos a ver acá entonces en el juicio la suprema definición. Allí es donde vamos a averiguar con más detalle. En las preguntas y respuestas que tienen los acusadores y el mismo Jesús, ahí es donde se ve más claramente la naturaleza de este problema. El sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús responde, y vamos a dividir en tres partes la respuesta. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Mateo 26. Pero al mirar con detalle la respuesta, miren acá, vamos a hacer un análisis de esa respuesta. Primero, el sumo sacerdote al decirle te conjuro, este es un verbo que significa yo te presento delante del tribunal de Dios, bajo juramento delante de Dios, por el Dios viviente está diciendo allí. Es decir, lo que Jesús va a decir está bajo juramento y por lo tanto lo que él diga es muy grave, ya sea que haya sido engañador o haya sido enfermo o cualquier calificativo o haya sido lo que él pretendía ser. Está bajo juramento delante de Dios. Por lo tanto es una suprema definición. Y miren entonces los tres aspectos divididos ahora. Primero, Jesús dijo, tú lo has dicho. Cargaba la responsabilidad de la respuesta en lo que afirmaba este hombre. Tú lo dices. Pero además te digo lo siguiente. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y esto basado en el Salmo 110:1 del Tanaj de los Hebreos, que dice así, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, el Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esa frase que Jesús decía estaba él afirmando lo que decía el Salmo 110, y que se iba a sentar al lado de Dios. Y tercero, y viniendo en las nubes del cielo, se basa en Daniel 7, donde ahí el texto dice así, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Era demasiada pretensión lo que Jesús estaba diciendo, bajo juramento, que se iba a sentar al lado de Dios y que iba a estar gobernando allí ante ese anciano de días que representa al Padre y que todas las naciones le servirían. Y entonces allí ya miramos la respuesta, que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Sí? Entonces, la respuesta de Jesús es demasiado grave en lo que está diciendo. Está afirmando cosas que escapan a la comprensión de este sumo sacerdote. Igualarse con Dios, al sentarse al lado de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y luego va hasta el anciano ante Dios, lo presentan, allí le dan todo el gobierno sobre todas las naciones. Y de allí está viniendo.
Miren ustedes en esta imagen lo que hacen los judíos cuando alguien dice blasfemias. Tiene que ser castigada con lapidación. Y aquí miramos la escena de Juan capítulo 10, versículo 31 al 33. La blasfemia a punto de ser castigada con apedreamiento. ¿Cuál es el cargo? Miremos lo que dice el texto bíblico. Primero, la orden de apedreamiento. Para Dios era muy severo. Recordemos que así dice uno de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y entonces la historia ya en sí del Evangelio de Juan. Jesús le respondió, yo y el Padre uno somos. Y eso ofendió al escuchar esa expresión. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús pregunta, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Responden los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Quisiera reparar al comienzo allí, yo y el Padre uno somos. La palabra que aparece en griego allí no es tanto que se refiere a una persona, en sentido masculino. Yo y el Padre somos un individuo, no es eso. La palabra en griego allí está en neutro. Y esto entonces se refiere a esencia, a naturaleza. En otras palabras, yo y el Padre somos una esencia. Somos de la misma naturaleza. Y en consecuencia dos personas también. Por lo tanto, allí Jesús está saltando a un punto sumamente importante. Y es la naturaleza de Jesús como humano y a la vez se identifica con la naturaleza del Padre. Yo y Él somos de una misma naturaleza. Esto es lo que quiere decir esa palabra uno en neutro en griego. Miremos todavía más cómo Jesús se va a defender ante las acusaciones, en este caso por la curación hecha un sábado cuando curó al paralítico. Como miramos acá, allí los fariseos increpan a aquel paralítico porque está cargando su camastro en día sábado, habiendo recibido la curación. Jesús fue contundente cuando le dice al hombre, agarra tu lecho y vete. Esa era la clave para que el hombre pudiera curarse. Y al agarrar el camastro estaba en contra de las leyes rabínicas del sábado, que en sábado no se podía cargar en forma habitual las cosas. Un tema que ya hemos mencionado en otra ocasión, sino de la forma inhabitual. El hombre acostumbrado allí tantos años enfermo, jamás había escuchado de alguna ley o que los rabinos le enseñaran cómo debía cargar las cosas. Y entonces tuvo que presentarse al cuerpo de dirigentes allí que lo increpaban. Miremos entonces cómo él defiende su filiación divina con estos versículos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo porque no solo quebrantaba el sábado, recordemos al modo rabínico, efectivamente él se proponía quebrantar todo lo que tenía que ver con el enfoque rabínico de guardar el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. San Juan 5. Saben, este texto merece ser analizado. Uno lo lee, a veces lo leemos así de corrido, pero tiene sus detalles que vale la pena remarcar. ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez, pero viendo ciertos énfasis que el texto tiene especialmente en el original. Miremos esto. El texto nuevamente. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Noten lo siguiente. Y Jesús les respondió. En griego es apekrínato. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa es la primera ocasión. Vamos a ver la segunda ahora. Notemos, sigo leyendo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y por segunda vez Jesús vuelve a usar el mismo verbo, y ahora comento al respecto. Respondió, apekrínato en griego, entonces Jesús y comienza a decir, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, etc. ¿Qué significa esto? Ese verbo solamente se usan 7 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en el Evangelio de Juan
y aquí están las dos veces, San Juan 5:17, 5:19. Ese verbo indica una respuesta solemne, muy interesante. Esto lo dicen los estudiosos que estudian los manuscritos en griego. Y entonces Jesús aquí solamente se usa en ocasiones solemnes. Vamos a ver también los otros 5 usos restantes. Esto es cuando el individuo está enfrente de una asamblea y tiene que responder y dar cuenta de sí, o no darlo, es lo opuesto también puede ser, pero que refleja no un responder ordinario o de una conversación común, sino es una respuesta solemne. Miren los otros 5 usos restantes del Nuevo Testamento. Acá se los mostramos. En Mateo 27:12, otra vez aparece la palabra pecrínato. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, él no respondió lo que se le pedía, solemnemente que él hable. Lo mismo en Marcos 14. No responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondía una respuesta solemne ante un tribunal. Eso es lo que quiere decir allí ese verbo. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahí es cuando le dicen, te conjuro entonces en el nombre de Dios que hables. Tercer ejemplo, en Lucas 23, otra vez el mismo fenómeno. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo. Y le hacía muchas preguntas, pero él no respondía ante una situación solemne. Era el rey y todos estaban allí esperando que él actúe, que se defienda. Él no respondió. Recuerden, es una actitud, ese verbo contiene, solamente en este uso, contiene el sentido de respuestas solemnes. Miren el cuarto ejemplo, Lucas 3. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan el Bautista, él respondió diciendo a todos, y lo dice en forma solemne. El punto es que cuando se usa ese verbo es hablar bien claro qué es lo que se quiere decir, y que sea contundente. Así hizo Juan cuando le preguntaban quién era ese hombre, quién era él. Y una última respuesta, o último uso de ese verbo, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo en forma solemne. Todos allí esperando una respuesta, que él hable. Recuerden, no es una respuesta vulgar. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Muy bien, viendo estos ejemplos, vamos entonces otra vez al caso que nos ocupa del Evangelio de Juan 5 y la respuesta solemne. Y al dar una respuesta solemne, lo que él dice es revelador. Miramos acá. Tenemos acá nuevamente, Jesús respondió, recuerdan, apekríneto en griego. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí aparecen cosas que son muy reveladoras. No era costumbre entre los judíos llamar a Dios el Padre mi Padre, sí nuestro Padre y el Padre que está en los cielos, pero no algo personal, y es lo que Jesús está revelando. Él tiene una relación personal con ese Dios, al cual le llama mi Padre. Y al decir entonces que mi Padre hasta ahora hace lo que hace y yo le imito, es lo que tenemos. Dice, si Él trabaja, recuerden que esta es la defensa que Él va a hacer acerca de su obra hecha en sábado. Entonces, si Él trabaja, yo trabajo, yo hago lo que hace Él. Es lo que miramos todavía, poquito más adelante en la respuesta. Abrimos todas ya, cuando dice que los judíos procuraban aún matarlo porque se hacía igual a Dios, al llamarlo mi Padre, ¿entendieron eso? Y entonces nuevamente responde en forma solemne, tenemos ahí, cuando dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo imita igualmente. ¿Qué está diciendo con esto? Con respecto a la supuesta violación del sábado. Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, por esto hice la curación. Pero entonces el punto es, si Dios trabaja, pero no era que Él había dado el mandamiento del sábado. Ahí viene entonces otro hecho interesante y es con el uso del verbo trabajar en griego. Ese verbo, ergazomai, en Juan solamente, no significa trabajar secularmente. Es curioso, es trabajar salvíficamente. Un ejemplo está en Juan capítulo 6, cuando le dicen los judíos a Jesús, ¿y qué obra tú haces para que nosotros creamos?
Entonces usa la palabra allí de trabajar. ¿Qué trabajo haces? Entonces la obra es que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Por lo tanto, ese verbo trabajar, solamente en el Evangelio de Juan, nunca tiene el sentido de un trabajo secular. En consecuencia, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en respuesta solemne, defendiendo él? ¿Por qué había hecho la curación en sábado al paralítico? Es, mi Padre trabaja salvíficamente, salvando gente, yo lo hago igual. ¿Noten? Entonces, allí se identifica con Dios, es esencia igual que Dios, le llama mi Padre, le imita lo que Él hace, no va a hacer nada que no lo vea hacer al Padre. Aún más, vamos a ver en los siguientes textos, todavía del Evangelio de Juan, más revelación acerca de la naturaleza de Jesús. Esto es un ejemplo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Noten el plano de igualdad en que se pone Jesús con Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es tremendo. Si alguien pues le llama entonces enfermo mental, lunático, en fin, expresiones, y no honran a Jesús, están deshonrando a Dios también. Todavía agrega más, cuando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Era un desafío a estos judíos que debían escuchar esa palabra que él estaba hablando, porque era la palabra que venía de Dios, porque se igualaba con Dios. Lógicamente los judíos tanto más ya no daban más de escuchar a este hombre, porque era un simple mortal según ellos. Miremos todavía más acerca de Jesús, cómo él afirma su preexistencia, y es el caso de Abraham. Esta es una frase que Jesús dijo en San Juan capítulo 8, dijo así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces uno se imagina o se pregunta en qué situación Abraham vio a Jesús o el día de Jesús. Y creemos que sería en esta situación, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. Allí en Génesis capítulo 22, Dios había dado la orden de sacrificarlo en ofrenda al Padre, y Abraham no entendía, estaba a punto de hacerlo, cuando entonces la voz de Dios que le dice, no lo hagas, ya me has demostrado tu amor, y entonces no lastimes al muchacho, y allí enredado vio un carnero trabado en un zarzal, y él entonces fue puesto en sacrificio en lugar del hijo, y allí entonces Abraham va entendiendo el plan de salvación, de que Dios es el que provee allí un sustituto para ese hijo al cual había que sacrificar, que representa la raza humana, pecadora, que hay que sacrificar por los pecados cometidos. Pero Dios provee entonces un reemplazo, en este caso un carnero, que simboliza al gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos acordamos, fue la frase de Juan Bautista. Notemos entonces la reacción de los oyentes al planteo de Jesús. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fue demasiada esa expresión, es el uso del nombre yo soy que aparece en Éxodo capítulo 3, que Jehová se utiliza a sí mismo, yo soy el que soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Notemos que Jesús no pide disculpas, no les dice a esta gente, miren ustedes me malinterpretaron, yo dije una cosa pero no sé qué entienden ustedes. No, Jesús afirma las cosas, los judíos las entienden bien y usan piedras para callarlo porque entendieron el mensaje de Jesús, entonces sabiendo que no lo aceptan, Él se retira. Pero notemos, nunca intenta aclarar o excusar un planteo que él hizo. Al contrario, lo profundiza más para que se entienda qué es lo que él quiere decir. Miremos acá entonces otro caso donde se le reconoce la dignidad de Jesús. Así que recuerden la pregunta inicial, si Jesús era divino o era un engañador o un esquizofrénico. ¿Qué era él? Entonces acá estamos mirando de los hechos que cuenta el Evangelio. ¿Quién era? Él representó perfectamente el carácter del Padre, como leemos acá. En San Juan 14:8 dice el texto, Felipe, uno de los discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si tú nos muestras a Dios, ya está suficiente. Jesús responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Una declaración que ningún mortal podría hacer en su sano juicio, de querer decir, si me miran a mí, están viendo a Dios.
pero Jesús sí lo dijo. Y aunque Él era un ser humano, iba más allá que cualquier mortal como nosotros. Miremos todavía más cómo Jesús se expresa acerca de sí mismo como revelación completa de Dios, como vemos acá. En Mateo capítulo 11 leemos así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce ninguno, sino el Hijo, es el único que lo conoce, y aquel ser humano a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, solamente Jesús conoce a Dios. Notemos, alguien que esté a la mano a mano con Dios, es lo que Jesús está diciendo acá. O aún más, vemos este otro texto. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Notemos, por algo Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida también. O este texto. Y este sí es muy llamativo porque está en el texto griego original, pero en nuestras traducciones en español se usan otros manuscritos y se perdió esto que sí es importante. Como leemos aquí en San Juan 1:18, solamente está en el griego. Dice así: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Reitero, esta es la traducción de mejores manuscritos en griego que lo que aparece en algunas traducciones ordinarias. Entonces está diciendo que el unigénito Dios reveló al Padre. Miremos también la autoridad suprema que tiene Jesús. Y así entonces investigamos acerca de su identidad. Palabras que Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fue terminante. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. En Éxodo 20:13 es el sexto mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y noten que en lugar de anular el mandamiento, le va a dar un brillo, pero solamente el que tiene autoridad puede tomar algunos de los 10 mandamientos y decir: yo en mi nombre digo esto que está acá. Y su enseñanza fue soberana. Yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. No solamente matarlo o tomar un puñal y asestárselo. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo o estúpido queda expuesto al infierno de fuego. Noten, todavía Jesús acepta adoración. Cuando aparece acá esta expresión bíblica: oyó Jesús que habían expulsado al que había sido ciego, y hallándole le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Responde el hombre y dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Recordemos que el ciego, cuando fue curado por Jesús, no le vio el aspecto físico, solamente oyó el timbre de voz, y ahora lo podía mirar y escucharlo simultáneamente. Entonces, por eso Jesús dice: lo estás mirando, el que te está hablando, ese es. Y allí entonces, ¿cuál fue la reacción? Él dijo: creo, Señor, y lo adoró, se arrodilló en señal de adoración. ¿Será que Jesús le dijo: levántate, hombre, no hagas esto? No, notemos, al contrario. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. El caso del hombre enfermo, ciego, para que vean. Pero aquellos que dicen ver como los fariseos, sean cegados. Miremos todavía más el caso de Tomás, uno de los discípulos. Cuando Jesús le dice: pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, porque él había dicho a sus amigos: si yo no meto el dedo allí en el costado, en el hueco, yo no voy a creer. Entonces, la reacción de Tomás fue impresionante. Respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Él estaba extasiado con lo que estaba presenciando, atónito. Pero ¿será esa una confesión blasfema que Jesús debió corregir? No diga semejante cosa. Al contrario, notemos lo que le dijo a continuación. Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aceptó entonces esta expresión de Tomás de reconocerlo como Señor y Dios, sorprendido porque apareció y le pudo meter su dedo como Tomás pretendía. Pero un caso similar es el que miramos ahora de Pedro, cuando fue invitado a predicar allí a un grupo de gente pagana, Cornelio y sus amistades, y entonces pasó algo. Miramos acá: mientras Jesús acepta adoración, no le es permitido al mortal.
el hecho de arrodillarse y aún adorar, como leemos acá. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, el soldado romano, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, porque yo mismo también soy hombre, no te acepto que hagas esto, que te postres delante de mí. Entonces Jesús sí acepta, Pedro no. Ahí se entiende entonces que uno y otro son de naturaleza totalmente distinta. Y miramos más todavía acerca de la autoridad divina para perdonar. Es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Como miramos acá en esta escena, muy emotiva, la familia que creía que Jesús podía curar al individuo. Es más, destrozaron el techo bajando en camilla al individuo solamente para recibir la curación física. Pero Jesús, al mirar entonces a ese hombre que traía alguna carga moral por lo cual estaba en esa postración física, una carga espiritual de culpa, por eso Jesús pronunció aquellas memorables palabras que también son muy conocidas en el Nuevo Testamento, su capacidad para perdonar. Cuando Él dijo, o la historia nos cuenta, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Notemos que el hombre vino por curación física, pero Jesús le habló al alma. Como diríamos, cambió el enfoque. Él sabía por qué hacerlo. Reitero, Jesús miraba en ese hombre una mayor necesidad de aliviar el alma que su dolencia física. Muy probablemente la dolencia del alma, la culpa, era la carga mayor por la cual estaba enfermo. Entonces, notemos la reacción de los escribas. Ellos y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pues, responde Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados que solamente le cabe a Dios. Se dirige al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ver si es cierto, si el hombre podía caminar, entonces la afirmación de Jesús de perdonar era suprema, que se igualaba con Dios. Solamente Dios puede perdonar. Y el texto nos dice que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. El gozo que el hombre tenía de tener ambas cosas solucionadas, su dolencia física y también su dolencia del alma. Pero imagínense a los adustos fariseos enemigos cavilando cómo destruir a este hombre que rompía los patrones que se manejaban en esos días. Notemos este pensamiento que nos hace reflexionar. Si Jesús fue un mentiroso, un impostor y por lo tanto un hombre malo y necio, ¿cómo podemos explicar el hecho de que Él nos dejó la instrucción moral más profunda y el ejemplo moral más poderoso que el dejado por ningún otro? Eso nos debería hacer pensar, ya que se nos dice que si Jesús fue un impostor. Pero miremos entonces las enseñanzas por un lado, su ejemplo por el otro, que no son de un impostor o de un engañador, es todo lo contrario. Sigue más todavía. ¿Puede un engañador, un impostor de proporciones monstruosas, enseñar verdades éticas tan desinteresadas y vivir una vida ejemplar en lo moral como lo hizo Jesús? La misma noción de ello es increíble. ¿Para qué una reflexión? Realmente el valor de lo que significa lo que Jesús nos dejó, especialmente sus pretensiones de que Él era Hijo de Dios, que era también la personificación de la deidad. Quisiera concluir con esta imagen para que nosotros tengamos un panorama de lo que miramos hasta acá. Si Jesús afirma ser Dios, nos quedan dos alternativas. Una, sus afirmaciones eran falsas. La otra, sus afirmaciones eran verdaderas. Vamos a ver las falsas. Si eran falsas, quedan dos alternativas. Él sabía que sus afirmaciones eran falsas, o que él no sabía que sus afirmaciones eran falsas. Si saber o no saber. ¿A dónde nos lleva esto? Que si él sabía que era falso, por lo tanto estamos hablando de que él engañó deliberadamente, fue demasiado
astuto, muy bien trazado lo que él hizo. Él era un mentiroso, un hipócrita, un impostor, también diríamos. Era un demonio. Era un necio porque murió por eso. Miren, si entonces él sabía que todo era falso. Si él no sabía que sus afirmaciones eran falsas, entonces él fue sinceramente engañado. Y fue entonces un enfermo mental, lunático, diríamos nosotros. Pero si sus afirmaciones eran verdaderas, entonces él es Señor, él es lo que pretende ser, Hijo de Dios, el Cristo que se sienta al lado de Dios. Y quedan dos alternativas. Usted puede aceptarlo, usted puede rechazarlo. Eso es personal de cada cual. Es una invitación que él está haciendo. Pero de ninguna manera, recordemos, desnaturalizar el Nuevo Testamento, lo tomamos tal como está. Creemos que es un libro que contiene el mejor retrato de un hombre que pasó por este mundo, nos dejó su huella, hasta el día de hoy deja un sabor que muchas personas querrían estudiar a fondo. ¿Quién es este Señor? Por lo que enseñó y dijo e hizo lo que hizo, y fue atacado por sus enemigos. ¿Y qué puedo ganar yo al estudiar esta historia? Queridos amigos, hemos intentado mostrar en este planteo lo que es, si Jesús era divino, era un engañador o un esquizofrénico. Si pudiéramos resumir todo lo que hemos escuchado. Quienes afirmaban que estaba enfermo fueron sus parientes, está fuera de sí, decían los suyos. Eso lo cuenta Marcos capítulo 3. Quienes decían que era un engañador, eran los fariseos, era parte de la multitud que creían que engañaba al pueblo. Que si era una persona endemoniada, creyeron también los dirigentes fariseos de aquel tiempo al calificar el movimiento de este hombre. Pero entonces lo que él dejó, sus enseñanzas éticas de tan alto vuelo, su moral, su esperanza, sus lecciones, y especialmente que da un planteo de solución para nuestros problemas al acercarnos a Dios. Tener fe era un requisito que él solía decir con frecuencia, que se nos den las cosas según la fe que nosotros tenemos. Si esto nosotros lo llevamos, la propuesta de Jesús es elevar al hombre de la condición en que está a una condición superior, al ponerse en relación con Él, en amistad con Él, al ejercer fe en Él, entonces recibir lo que el hombre está buscando, si era su bendición, su curación, una solución, etc. Jesús lo ha demostrado con frecuencia. Permítame apenas, para concluir, citar un simple ejemplo. Había uno, según cuentan los evangelios, un principal entre los judíos, principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y el hombre, al formar parte del grupo opuesto a Jesús, de los fariseos, y el hombre dirigía la sinagoga, pero hubo una vez en que él tuvo un brete. ¿Y cuál fue? Que su hijita quedó de 12 años enferma y agonizante. Y el hombre fue rápidamente a buscar ayuda y solamente creía él que la podía obtener de Jesús. Y así fue que lo encaró. Pero hay aquí que cuando el hombre va a hablar con Jesús y ver cómo traerlo a la casa para que le haga la curación, lo cierto es que el encuentro se malogra porque le interrumpen a Jesús, y entre esas personas una dama enferma de flujo de sangre, y entonces detuvo la compañía. La mujer contó su historia, fue curada también. Jesús pidió que ella cuente qué es lo que le pasaba. Imagínense entonces a este hombre que vino inicialmente para buscar ayuda, y en esto los parientes que le traen el informe. Ya no molestes más a este hombre, tu hija falleció. Y allí la desesperación del hombre. Entonces Jesús, al escuchando, le dice al hombre, y este es el punto, queridos amigos, de las presentaciones de esta historia o panorama histórico del cristianismo, y es mostrar primeramente las bases de esta historia para luego, como ya hemos prometido, avanzar con las siguientes etapas del cristianismo. Como hemos dicho, la historia de la iglesia y aún siglo por siglo. Pero estamos mirando las bases hasta agotarlas en lo posible. Y es que Jesús le dijo al hombre, tú crees solamente y tu niña será salva. Y allí entonces el hombre tuvo que decidir entre dos caminos, según cuenta el Evangelio. Era el camino objetivo, el informe que le traían sus parientes. La niña había fallecido. Un camino científico, podemos decirlo así. El otro camino era la propuesta extraña de Jesús. Tú crees y tu niña será salva. Entonces,
Jairo tuvo que escoger y él escogió este camino, el camino de creer, de la fe, de confiar, de entregarse. Y él así encaminó a Jesús y a la comitiva hasta llegar al domicilio. Y al llegar al domicilio, cuenta también el Evangelio que había mucho llanto. En aquel tiempo se pagaban plañideras para que hicieran más grave el momento del luto. Y lloraban todos. Entonces Jesús grita allí y dice: no lloréis, que la niña duerme. Lógicamente, imagínense ustedes la molestia de los que habían estado primero, parientes, amistades, que un extraño venga y diga semejante cosa, si apenas está entrando, y decir que la niña no está muerta, sino que duerme. Es la expresión de Jesús para referirse a los muertos que están durmiendo. Y entonces allí el texto da algo muy interesante, y es que Jesús expulsa a la gente. Pero, queridos amigos, un extraño no puede expulsar a las visitas, parientes del dueño de casa, si no hay algo más. Esto lo cuenta Marcos capítulo 5. Y es que Jairo, dueño de casa, autorizó a Jesús, le dio plena autoridad. Y Jesús allí, con esa autoridad, echó a todos. Y entonces allí sí pudo llevar al matrimonio y a 3 amigos íntimos. Los llevó al cuarto donde estaba la muchacha y se produjo la resurrección. Y amigos, esta es la lección que uno va aprendiendo de a poco en los evangelios, y es dar autoridad a Jesús. Es decir, darle allí el respaldo, el apoyo, darle el ok. Haz tú lo que tengas que hacer, yo te lo permito, yo te autorizo. Y Jesús, entonces, teniendo esa autoridad, siendo un extraño en la casa, expulsó a todos y produjo la resurrección. Con esto, amigos, queremos decir que de esto tratan estas historias de los evangelios. Así vimos un repaso de este tema: Jesús divino, engañador o esquizofrénico. Y esperamos que esto cada vez contribuya a fortalecer más el conocimiento de este Jesús que creemos fue histórico, pero también que merece la fe de aquel que estudia estos temas. Sin más, les despedimos, deseamos que lo pasen muy bien y nos veremos en la siguiente emisión.